al diputado nacional Cristian Zully. Diputado, ¿cómo le? Buenas tardes, Radio Lo saludamos, gracias por atendernos. Hola, diputado, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? Ahora sí lo escucho bien. Lo escucho. Ahora sí lo escucho bien. Diputado, me imagino su estado de ánimo con la caída de la sesión y posteriormente lo que pasó, desgraciadamente es reiterativo, en las puertas del Congreso con los jubilados. Sí, la verdad es triste, es una situación delicada, pero los que más sufren en este caso son los jubilados, ¿no? Nuestros abuelos, los adultos mayores, que además de ver licuado sus jubilaciones, de cada vez llegar menos a fin de mes, con aumentos ínfimos que están congelados desde el año pasado, porque únicamente se actualizan a través de la inflación, con un bono que también está congelado en 70.000 pesos y por un gobierno nacional que no da respuesta, al contrario, lo único que da a estos reclamos son palazos, ¿no? Así que la verdad que muy triste, es una jornada difícil. Yo pensé que íbamos a tener el número, que iba a haber un poco de empatía y un poco de acompañamiento también por parte de sectores como el PRO, que siguen arrodillados al poder de turno, por más de que el domingo pasado le hayan dado una paliza y luego los haya insultado de arriba abajo a su propio líder. La verdad que teniendo estas actitudes demuestran como nunca que como partidos se están extendiendo, ¿no? Y los están absorbiendo los de la Libertad Avanza, pero sacando esta lectura política de lado, la verdad que muy triste, más que nada por los jubilados. Mencionó algo muy interesante respecto a la actitud política que tuvo hoy el PRO, pues inclusive, y eso la mayoría de los medios nacionales, los que cubren habitualmente Congreso, mencionaban, nosotros acá lo único que podemos hacer es replicar lo que dicen los colegas o declaraciones de los diputados nacionales, pero tomando lo que pasó el domingo y sobre todo los penatos. O sea, uno entendía que por lo menos por una cuestión de orgullo de todo lo que se dijo, inclusive Macri denunciando penalmente una fake news, uno entendía que iba a tener una actitud un poco más, no le digo opositora, pero por lo menos marcando la diferencia en el oficialismo, algo que no pasó hoy. Sí, totalmente. A ver, los penatos, como usted bien dijo, hizo campaña diciendo que el ajuste de los jubilados era muy brusco y ahora el día de hoy no se presentó. Ellos, por ejemplo, por su lado, habían presentado un dictamen de minoría, tampoco aparecieron los del dictamen. Y la verdad que cada vez como partido político se van extinguiendo su propia identidad porque no se quieren diferenciar del oficialismo y quedan subsumidos en todas estas cuestiones y de verdad que no marcan ninguna identidad, ¿no? Son lo mismo que la Libertad Avanza y están ahí viendo qué cargo pueden rapiñar al oficialismo en lugar de cuidar su propio espacio y sobre todo a los jubilados que necesitan una respuesta más que no sean gases lacrimógenos y palazos, ¿no? Y pensó después de esto, la construcción de una nueva mayoría, decepcionado con lo que finalmente no bajaron, no dieron quórum más allá del debate, porque lo que también llamó la atención es que el presidente de la Comisión de Presupuesto pidió cuánto iba a influir, tanto en el año 2025 como en el año 2026, lo que, por ejemplo, se pedían, por un lado, la ampliación de la moratoria y por otro lado, elevar la famosa ayuda, el famoso bono de 70.000, ya sea a 100.000 o a 105.000. Y hablamos que la suma de los 2 años del PBI no llegaba al 2 puntos. Sí, a ver, lo que nosotros, para que la gente más o menos entienda que estábamos hablando hoy, que es lo que presentamos, son 2 proyectos de ley en cuanto a las jubilaciones, más el tema de la ayuda económica para la provincia de Buenos Aires por las inundaciones, pero en cuanto a lo previsional, nosotros presentamos un proyecto que extendía la moratoria por 2 años más. La moratoria, recordemos, es el mecanismo por el cual gente que cumpla la jubilatoria, 60 años mujeres, 65 hombres, puedan jubilarse sin tener los 30 años de aporte necesarios, ¿no? Recordemos que hoy en la Argentina solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres se pueden jubilar con los 30 años completos de aporte. Así que eso es una respuesta que le queríamos dar a todas aquellas personas que quedan excluidas del sistema previsional. Y por otro lado, también queríamos modificar la pensión universal de adulto mayor, las PUAM, que son un 80% de las jubilaciones, de la jubilación mínima, y que queríamos bajar la edad de las mujeres a 60 años, y también hacer un poco más accesible el control socioeconómico, por ejemplo, permitiendo que estos pensionados puedan seguir trabajando luego de cobrar su beneficio. También, como
dijo, el bono que nosotros proponíamos era de 115.000 pesos, otros bloques proponían 105, pero bueno, se podía llegar a un acuerdo en común en cuanto a la cifra, y además una actualización del 7,2% para todas las jubilaciones, las mínimas y las máximas para todas las jubilaciones, y además también incluíamos dentro de un artículo que aquellas cajas previsionales, como por ejemplo la de Corrientes, que no están unidas al sistema nacional, puedan regularizar sus deudas y darle un marco por el cual lo tengan que hacer todos los meses, y esa plata sea transferida automáticamente de nación a provincia. Así que también es un perjuicio a las provincias como la nuestra, que no tenemos sistema previsional unificado. Y todas estas cuestiones lamentablemente no se pudieron discutir hoy, y bueno, la actitud de ciertos bloques la verdad que da mucha lástima y mucha tristeza, porque además recordemos que nosotros este intento ya lo hicimos el año pasado, donde tratamos de darle un aumento, también una recomposición a las jubilaciones. Luego vino el veto, no pudimos juntar los 2 tercios necesarios para que esa ley quede firme, y además con mucho cinismo y caradurez fueron y se juntaron en la Quinta de Lío a comer un asado mientras los jubilados se mueren de hambre, ¿no? Así que vemos la falta de empatía todo el tiempo de este gobierno, que lo único que busca supuestamente es un equilibrio fiscal, pero nosotros al pedir, por ejemplo, el presupuesto a la oficina correspondiente, nos devolvieron el presupuesto que era una incidencia del 0,08% para la continuidad de la moratoria y el 0,01% en cuanto a lo que era el bono. O sea que ni siquiera llegaba a la décima del gasto presupuestario, pero mientras para otras cosas hay, por ejemplo, para mandarle plata a la CIDE, el Instituto de Inteligencia del Gobierno, tienen plata, por ejemplo, para bajar impuestos cuanto a la compra de celulares y televisores, pero no hay plata nunca para los jubilados. Entonces vemos dónde están las prioridades de este gobierno, ¿no? Lo saco acá en lo institucional, solo lo llevo porque mencionamos las elecciones, y dentro de lo que mencionamos, hablábamos del PRO, hablábamos también de la Libertad Avanza, pero no hablamos del justicialismo, porque eso, independientemente de los resultados, que está harto conocido por parte de la audiencia, es la réplica a provincia de Buenos Aires. Y la pregunta apunta a eso, Zuli, ¿esto les va a obligar al justicialismo a unirse, es decir, sector de Massa, Kicillof y Cristina, para competir en provincia? Yo creo que sí, obviamente, que cuando el peronismo se junta y va todos unidos encarando una elección, es obviamente que nos potencia a todos y hace de que nuestra competitividad electoral sea mucho mayor. A ver, nosotros hemos pasado varias elecciones ya provinciales, además de la ciudad de Buenos Aires, la cual nos ha dejado algunos indicios, alguna guía para poder replicar. Obviamente que las elecciones provinciales es un mundo aparte, no se replica por ahí el tema nacional, pero bueno, primero que nada la baja participación en todos los casos, llegando a números récord de cuánta ausentismo por parte del electorado. Después obviamente que en muchos lugares los oficialismos también anduvieron bien, y que el PJ se tiene que juntar para poder ser competitivo electoralmente, ¿no? O sea que todas estas cuestiones tenemos que tomarla en cuenta también en la provincia de Buenos Aires, que siempre fue un bastión del peronismo, pero que también hay una avanzada de la Libertad Avanza que de a poco va consumiendo al PRO y va copando, digamos, lo que sería el pensamiento de centro-derecha y de derecha de la Argentina, mientras que nosotros tenemos que apelar también a ir con un relato claro, con un proyecto político claro, porque también nosotros tenemos que recuperar ese electorado que por ahí no se siente identificado con ninguno, que tampoco quiere votar a Milei, pero que tampoco nos toma a nosotros como opción viable, ¿no? Bueno, y ahora volviendo al pago chico, digamos, o hablando del pago chico, ¿qué lectura lo de Capital Federal para Corrientes? Porque acá entendieron tanto el oficialismo a nivel provincial como actores del justicialismo que lo que pasó en Capital Federal está muy lejos de nosotros desde el punto de vista político, digamos, del correntino. Corrientes tiene otra idiosincrasia, tiene otra discusión, poder ejecutivo. ¿Es tan así o también hay lectura por parte del justicialismo, por parte del oficialismo en la provincia sur? No, yo creo que las elecciones provinciales, como dije recién, tienen, como usted bien dijo, su propia idiosincrasia, sus propios actores políticos, pero sí que tiene estas cuestiones que se pueden ir recabando de cada una de las elecciones, ¿no? Nosotros, por lo que yo veo en lo que está conformado el mapa electoral en nuestra provincia, creo que debemos ir hacia
un acuerdo que sume muchas voces opositoras al gobierno oficial. Enfrente tenemos a Gustavo Valdés y a un gobierno que nos quiere presentar una continuación de casi monarquía, digamos, ¿no? Quiere imponer al hermano, y eso creo que nos tiene que juntar a todos porque es algo muy peligroso, sobre todo para la institución y la democracia, la suma de ese poder real todo reunido en una sola familia. Así que yo creo que tenemos que ir hacia un gran frente opositor, siempre obviamente con la prioridad de que encabece un compañero o compañera del Partido Justicialista, pero bueno, por lo menos empezar a hablar y ver si nos podamos juntar entre todos para enfrentar al oficialismo. Qué interesante lo que acaba de mencionar, porque eso de frente opositor, durante la semana se le preguntaron a varios actores del justicialismo tradicional o aquellos justicialismos que hoy por hoy no están de acuerdo con la Constitución, pero son de extracción peronista, y nadie, por lo menos en estos momentos, niega la posibilidad de una conversar seriamente con Ricardo Colombi. ¿Es tan así? ¿Usted entiende que puede darse, teniendo en cuenta que Colombi siempre estuvo en la vereda enfrente de lo que pensaba el justicialismo? Pregunto sobre... A ver, sí, una cosa es lo personal y otra cosa es lo colectivo. Usted me pregunta a mí, en lo personal no me gustaría ir con ninguno, no me gustaría tener fuerza electoral propia para justamente imponer un proyecto peronista en la provincia. Pero bueno, ante este panorama, y con la oposición fragmentada, yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo en común, y en eso obviamente hay límites, ¿no? Los límites creo que son la Libertad Avanza y Valdés, obviamente, en esto coincido, creo que lo dijo también la presidenta del partido, y bueno, todo lo demás es conversable. Creo que hay bases y puntos en común que se pueden encontrar, pero bueno, dejando los egos y las individualidades, claro, y los kiosquitos de lado, nosotros tenemos que tratar de por lo menos hablar con todos. No, está bien. ¿Y cuál sería la diferencia de Colombi ahora sí y antes no? Que era gobernador y ahora no es. ¿Esa sería la diferencia, Zuli? Pregunto. No, por eso cuando yo le digo, a mí me gustaría que ese proceso lo encabece un compañero, es decir, alguien del peronismo y no Colombi. Pero bueno, si es necesario hablar con él y llegar a determinadas cuestiones en común, y en ese esquema, por ejemplo, recuperar municipios, bueno, hay que charlarlo. Yo no soy el que lo va a decidir. No, obviamente, pero si fuera por mí, que vaya a cualquier compañero del justicialismo, por eso. Claro, está bien, Zuli, pero usted es diputado nacional, o sea, yo le pregunto a una autoridad partidaria, usted conoce las voces, bueno, habla con actores que nosotros no tenemos acceso, más allá de... Nosotros lo que nos llega acá es, ustedes conversaron con un actor principal y ustedes nos comentan, llámese Cristina, que viene en junio, digamos. Por eso aprovecho cada vez que yo tengo... O en el Congreso lo que se habla. Y es muy interesante lo que plantean, es decir, hoy por hoy, y es muy maduro desde el punto de vista político, es decir, priorizamos una construcción hacia futuro, siempre y cuando un compañero conduzca para tratar de derrocar, como usted dijo, esta monarquía, Valdés. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa si las encuestas lo posicionan mejor a Colombi que a Azcúa? ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, ahí habría que ver, ver los pros y los contras, ver qué saldo positivo tiene el partido en su conjunto. Por eso le hablé, por ejemplo, de los municipios, si eso beneficia a que traccione el que más mide y que podamos recuperar diferentes municipios, bueno, pero son cuestiones a charlar, obviamente. Entiendo. ¿He confirmado la presidenta a nivel nacional viene en junio, Zuli? ¿Sigue eso? No lo puedo confirmar, pero bueno, el deseo está y ojalá que venga. Cristian Zuli, como siempre, placer enorme hablar con usted. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, hasta luego. Hasta acá el diputado nacional, Cristian Zuli, y quiero hablar de algo que me indigna todos los miércoles, lo hablamos siempre con el doctor Semino. ¿Qué necesidad de gasear a los pobres viejos? Pregunto. Yo sé, y me hace acordar lo que hablábamos ayer con el licenciado Quiñones, cuando los terroristas de Hamas se infiltran entre los habitantes de Gaza, Israel bombardea y caen los habitantes de Gaza y terroristas. Yo sé que algunos movimientos sociales, algunos opositores al gobierno nacional utilizan a los ancianos que son como las abuelas de Plaza de Mayo. Durante toda la dictadura marchaban ahí, estuvieron. Los abuelos vienen marchando en la época de Norma Pla. O sea, esto ya lo vivimos. Cambiaron los actores, cambian los nombres, la lucha de los jubilados continúa porque nadie se quiere jubilar en Argentina porque se muere. ¿Con qué necesidad? Hoy mostrarán imágenes, un señor de 84 años,
¿El gendarme no vio cuando le golpeó en la cabeza? Pregunto. Lo segundo, una docente diciendo toda su vida, yo trabajé en los barrios vulnerables, me rompía el corazón que los chicos durante todo el día estén con la ropa mojada, gaseada. O sea, eso no se ve, no se puede diferenciar quién es un adulto, quién es un movimiento social. Y después la ministra de Seguridad diciendo no fuimos porque había antecedentes, había comentarios que iban a atacar a los grupos, a las fuerzas de seguridad. O sea, ¿cómo con alguien que esté con casco, escudo? No sé, esta Argentina es tan rara, que algunos festejen que se le gasea a un periodista, por ejemplo. Pero bueno, miércoles de queja. Señor.